Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestra sección de Perdiendo la Cabeza, donde hablamos un poquito de temas de actualidad. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y bueno, últimamente están pasando muchas cosas, ¿no?, de las que también venimos hablando en el canal, pero bueno, parece que ya se empieza a dar una situación que incluso comentan los medios más mainstream, que es sobre la situación económica que está atravesando Occidente, ¿no?, Europa, y ese peligro de esta inflación que también podemos relacionar con las sanciones que se han ido imponiendo por la guerra. Y bueno, todas las consecuencias que puede tener esto a medio y largo plazo, que ya veníamos ¿no?, anunciando, pero que parece que cada vez pinta peor, ¿no, Dani? Sí, el crecimiento de Europa se estancó después, además de que se conocieran las noticias también de que en el primer trimestre en Estados Unidos hubo un retroceso del Producto Interior Bruto, que cayó un 0,4 en términos trimestrales y un 1,4 en términos anuales. Y los datos de la eurozona pues, son también bastante malos en términos de crecimiento. La eurozona creció solo un 0,2% en comparación con 0,3% del trimestre anterior, según Eurostat, y esto lleva a las alarmas sobre la posibilidad de que entremos en una situación que se conoce como estanflación, es decir, por un lado, recesión económica y acompañado con incremento de los precios, lo que suelen llamar inflación, que para nosotros la inflación, el incremento de los precios es un fenómeno monetario que es como consecuencia generalmente cuando es de forma general o de forma global, como consecuencia del incremento de la oferta monetaria. Pero la cuestión es que esto es una situación económica muy negativa para Estados Unidos y para Europa. En Europa, por ejemplo, el crecimiento de los precios en la eurozona fue en abril del 7,5%, después del récord del 7,4% que se dio el mes pasado, y los precios de la energía subieron un 38%. Y los precios de los productos alimenticios no procesados subieron un 9,2%. Entonces, tenemos por un lado que los precios de cosas como los alimentos y la energía, que son cosas bastante importantes para la gente común y corriente, digamos, bueno, para todo el mundo, pues están subiendo de una forma desbocada y que el crecimiento económico, la actividad económica se está estancando y que puede llegar a la recesión económica. Y esto, por ejemplo, un artículo del Financial Times del 29 de abril, se relaciona ya con las sanciones económicas. En este artículo se dice que los economistas están preocupados con el hecho de que una escalada de las sanciones a Moscú pues puede llevar a un incremento todavía mayor de los precios de la energía y a reducir la renta de los hogares y a reducir también la confianza de las empresas y de los negocios. ¿Y qué están haciendo ante esta situación los gobiernos occidentales, tanto de Estados Unidos y de Europa? Pues incrementar todavía más las sanciones. Eso es de lo que se está hablando ahora, de que va a haber una nueva ronda de sanciones, una sexta ronda de sanciones a Rusia, sobre todo relacionado con la energía. Entonces, de aquí podemos hablar en relación con las cosas que están sucediendo, con lo de la situación de lo de gas por rublos, o también con el embargo de petróleo del que se está hablando, si quieres. Sí, bueno, porque lo del gas por rublos ya lo hablamos también aquí, ¿no? Hace, no sé, unas semanas, igual 2 semanas, cuando Rusia, bueno, le comentó a los socios europeos que a partir de entonces tendrían que empezar a pagar el gas en rublos, ¿no? Ahí se dio una situación de me niego, hablábamos de noticias incluso que decían que al final Putin o Rusia iba a dar marcha atrás con esta situación, al final parece que no la dio, algunos países aceptaron el pago en rublos, otros se niegan y el problema sigue, porque lo que está claro es que Rusia no dio marcha atrás, ¿no? Sí, sí, efectivamente. El esquema este que proponía Rusia viene siendo que los países todos considerados hostiles, entre los que están incluidos prácticamente todos de Europa, pues están obligados ahora a pagar en rublos si quieren seguir continuando con las compras
de gas ruso. Y eso se articula a través de las compañías que quieran proceder con estas compras, tienen que abrir una cuenta en Gazprombank, que es un banco asociado a la empresa estatal rusa del gas, Gazprom, y en esa cuenta ingresan el dinero en euros. Después, esos euros, Gazprombank los transforma en rublos en el mercado interior en Rusia, y después esos rublos se transfieren a una segunda cuenta que tienen que abrir esas compañías en Gazprom Bank en rublos. Y a través de esta segunda cuenta es donde se efectuaría el pago para conseguir el gas y se consideraría la transacción finalizada. Entonces, esto dio lugar a una serie de declaraciones, como tú muy bien dijiste. Esas declaraciones, principalmente la Comisión Europea, se mostró pues, muy clara y muy firme en todas las declaraciones que hizo. En primer lugar, dijo que este sistema suponía una quiebra de las sanciones europeas y, por lo tanto, no se negaban a pagar en rublos. Después se confirmaron en esta firmeza diciendo exactamente lo contrario, cuando dijeron que no probablemente no suponía una quiebra de las sanciones. Después refutaron la refutación diciendo que este sistema sí suponía una quiebra de las sanciones, y entonces digamos que sugerían a las empresas europeas que no pagasen en rublos, y ahora no saben ya exactamente qué es lo que van a hacer. Entonces, este mismo día hay una reunión de los ministros de la energía para aclarar a ver qué es lo que van a hacer. Y esto está relacionado con que Polonia y Bulgaria, que se negaron de una forma muy clara a pagar en rublos, pues de Moscú le cortó el suministro de gas. Y esto es también muy interesante porque lo hicieron también así, entre grandes declaraciones sobre el compromiso que tenía moral para no someterse a lo que llaman el chantaje ruso. Y lo curioso es que Polonia se negó a pagar en rublos y por lo tanto se le cortó el gas. ¿Y cómo consiguen ese gas, o la parte del gas que no están recibiendo ahora de forma directa de Rusia? Pues en gran parte lo reciben a través de gas que le compran a los alemanes. ¿Y los alemanes de dónde consiguen ese gas? Pues se lo pagan a los rusos. Entonces, los polacos hacen unas grandes declaraciones sobre que se niegan a pagar en rublos, pero lo que están haciendo es comprar gas ruso que antes compraron los alemanes, que ahora tienen que pagar en rublos. Entonces, no es una genialidad, es una auténtica genialidad política. Por cierto, este gas evidentemente lo pagan más caro de lo que estaban pagando antes. Entonces, no solo siguen comprando gas ruso, pero de forma indirecta, sino que lo pagan de forma más cara. Entonces, claro, esto es uno de los motivos por el que los precios de la energía están subiendo tanto en Europa. Y hay algunos países como Hungría que dijeron que no tienen problema en pagar en rublos y que van a seguir pagando en rublos, y probablemente muchos de los países europeos sigan, o de las compañías de Europa, pues no van a tener más remedio que seguir pagando, porque si no, la situación económica será todavía peor. Aún así, no podemos descartar la locura y la estupidez de los gobiernos europeos, porque persisten en ella. Una de las últimas noticias fue lo de que se estaba hablando eso de la posibilidad de un embargo al petróleo. La dependencia europea del gas, que suele cifrar un 40%, es mayor que la del petróleo, pero en el petróleo también es bastante importante, es decir, un 25% de las compras de petróleo europeas proceden de Rusia. Y sin embargo, ahora se está hablando de eso, de establecer un embargo al petróleo ruso. Entonces, eso todavía va a tener más repercusiones sobre los precios de la energía. Incluso Janet Yellen, que fue la presidenta de la Reserva Federal en Estados Unidos y ahora es la secretaria del Tesoro, incluso Janet Yellen recomendó no hacer un embargo de petróleo. Y cuando tenemos que hacer caso, considerar que la más sensata es la exdirectora de la Reserva Federal, la situación es muy, 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 muy grave.
Y entonces lo que quieren hacer es un embargo, pero de manera transitoria, no hacerlo así de forma completamente directa, sino esperar hasta finales de año para que sea directa, con la esperanza de que de alguna forma mágica van a reducir la dependencia de la energía de Rusia, pero la forma en la que van a reducir esa dependencia es obteniendo otras fuentes de energía que son más caras y que probablemente nos sirvan para compensar las cantidades que se necesitan. Lo que va a llevar a una situación económica todavía peor, lo que una situación de esta inflación es una auténtica locura. Pero esa es la situación económica y política en la que nos encontramos actualmente. Bueno, pues está claro que cada día las cosas en vez de pintar mejor, pintan peor, que la situación económica ya es obvia, las consecuencias que está teniendo tanto en la cesta de la compra como en los precios de la energía y en tantas otras cosas, y parece que van a seguir en su empeño, ¿no? Por seguir poniendo sanciones que no tienen ningún beneficio para los ciudadanos de sus propios estados y que tampoco consiguen nada con respecto a Rusia y a la guerra, pero bueno, es lo que se les da bien, supongo. Hacerlo mal. Y veremos cómo esta situación sigue evolucionando y con cuántas consecuencias nos seguimos encontrando y al final cómo se concreta, ¿no?, esto de las sanciones al petróleo, que ya era lo que quedaba, aunque seguimos viendo también esos altos índices de hipocresía, ¿no?, como con lo de la compra de gas a través de Alemania y Polonia o otras tantas cosas. Bueno, y lo siguiente de lo que vamos a hablar, que ya lo comentamos así por encima también en uno de los programas anteriores, que es esto del Ministerio de la Verdad, ¿no?, que se está planteando el gobierno demócrata de Estados Unidos, y también la relación que puede tener con cosas como la situación del propio Partido Demócrata en Estados Unidos, las encuestas y cómo está, ¿no?, resultando dañada su imagen y demás, y también incluso con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, que también ha dado mucho que hablar, ¿no? Pues él abandera que lo hace para liberar la plataforma y que la libertad de expresión vuelva a primar, ¿no? Sí, pues las noticias de la semana pasada fueron eso, que la administración Biden va a crear una nueva agencia que se llama así como el Disinformation Governance Board, que es mucho mejor llamarlo Ministerio de la Verdad porque es más acertado, y que básicamente va a intentar eso, vigilar de forma oficial la lucha contra la desinformación relacionada con la seguridad interna de Estados Unidos, y que se va a concentrar en cuestiones relacionadas con la inmigración y también con Rusia. Y la encargada de esta nueva agencia pues es Nina Yankovic, que trabajó anteriormente para otros think tanks o institutos también relacionados con cosas así de desinformación, y que también asesoró al Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano. Y una de las cosas con las que puede estar relacionado es precisamente también eso, con lo de que hablabas tú, de la compra de Twitter por Elon Musk, y que se supone que el Musk va a intentar promover o fortalecer la libertad de expresión y permitir que haya una mayor variedad de opiniones en la plataforma. Y eso a lo mejor es una cosa que no le interesa a la administración de Biden. La aprobación que el público pues tiene por la presidencia de Biden es realmente baja, por debajo del 40%, y se supone, o hay bastante riesgo y bastante miedo entre las filas demócratas de que en las elecciones de noviembre, que son las elecciones estas de medio término, donde están en juego bastantes puestos en el Congreso y en el Senado, pues que va a haber una catástrofe para los demócratas. Y una de las cosas que pueden utilizar o que van a intentar utilizar para contrarrestar esa situación electoral negativa es lo del control del flujo de la información a través de esta nueva agencia. Y es algo interesante porque la propia Yankovic, por ejemplo, hizo declaraciones en las que consideraba que la compra, que decía que tenía mucho miedo por esa compra de Twitter por Elon Musk,
porque los absolutistas de la libertad de expresión pues pueden provocar cosas muy malas. Y recordemos que esta señora era una que afirmaba que el ordenador de Hunter Biden, que ahora todos los medios de comunicación tradicionales reconocen como información totalmente acertada y verdadera, y bueno, pues en la época lo que se decía era que era desinformación rusa, y ella era una de las que propagaba esa afirmación. Entonces es curioso que alguien que haya afirmado cosas que eran mentira se le ponga al frente de una agencia supuestamente enfocada a combatir la desinformación. Pero bueno, realmente tampoco es tan extraño, porque ¿quién mejor que los políticos para combatir las mentiras? Todo el mundo sabe que a los políticos no les gusta mentir. Son la gente más honesta que hay en el mundo, solo dicen la verdad de la buena. Por ejemplo, Biden, porque de las mentiras que tiene Biden, además muchas de ellas estúpidas, pero tiene mentiras, una colección de mentiras enorme, y que ahora en Estados Unidos todo el mundo sabe que son mentiras, y eso no se discute mucho. Entre ellas está, por ejemplo, Biden llegó a decir que él participó en el movimiento de derechos civiles de Martin Luther King en los años 60, cosa que es completamente falsa, que representó a los Black Panthers, al grupo este radical de activistas negros también en esos años, que es también totalmente mentira. Dijo también que fue arrestado en Sudáfrica como activista para los derechos civiles, y no hay ningún registro sobre que estuviera detenido, solo que creo que tuviera algunos problemas en el aeropuerto en algún momento, pero no que lo detuvieran así como un héroe contra el apartheid. También dijo que tuvo una beca académica completa por sus méritos como estudiante, cuando estaba estudiando, cosa que es mentira, no tuvo una beca académica completa, que estaba entre los mejores de su clase, cuando era uno de los más zopencos de su clase, que se graduó con 3 títulos cuando solo tiene uno, que fue 4 años profesor a tiempo completo en la Universidad de Pensilvania, cuando fue durante 2 años profesor invitado y no llegó a dar ni una sola clase. A pesar de eso cobró casi $1.000.000, y así una tras otra. Ahora miente menos, entre otras cosas, porque tiene demencia senil y no se acuerda la mayor parte de las veces ni siquiera dónde está. Entonces eso le cuesta mantener mentiras, porque le cuesta simplemente articular un discurso coherente. Ahora, en vez de mentiras, lo que tiene son discursos incomprensibles. Hasta es que es más cuando las últimas semanas hubo un tipo disfrazado de conejo de Pascua que tuvo que intervenir para evitar que siguiese hablando. Y es cuando tienes a un tío disfrazado de conejo, que es el que tiene que cuidar del presidente de Estados Unidos, la situación es muy difícil, muy precaria. Pero en cualquier caso, es otra demostración que es como poner al zorro a cuidar de las gallinas, que un tío que su carrera política se caracterizó por mentir una y otra vez, como la de tantos políticos, pues ahora está muy preocupado por la transmisión de la desinformación. Entonces necesitan hacer esta nueva agencia, que seguro no tendrá ninguna repercusiones negativas. No, seguro que no. Porque es gracioso lo que dices tú, ¿no? Que son aquellos que más mienten los que están más preocupados por la verdad. Entonces, bueno, a quien no le parezca eso sospechoso, lo de no tengo pruebas pero tampoco dudas, y en este caso además hay así de pruebas, pero bueno, y además parece que todo esto saltó igual de manera simplemente coincidente con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, ¿no? Algo que escandalizó a muchos y que le pareció a otros tantos una acción hostil y horrible para dar cabida a ideas extremas y demás. Sí, porque digamos que sí, los más izquierdistas o los más radicales en Estados Unidos pues llevaron las manos a la cabeza con esta compra, y ahora les parece muy mal que los billonarios, como los multimillonarios como Elon Musk, pues eso, que compren plataformas, las redes sociales, y
que puedan tener influencia en los medios de comunicación, a pesar de que no tuvieron esas críticas cuando Amazon, Jeff Bezos, compró el Washington Post. Porque, Cuando claro, Zuckerberg compró otras tantas plataformas como WhatsApp o Instagram. No, y cuando precisamente los partidarios de Trump protestaban contra las interferencias que realizaba Twitter, como por ejemplo cuando declararon o prohibieron que se publicaran posts sobre el ordenador de Hunter Biden, o cuando quitaron las cuentas del propio Trump o de algunos de los miembros de su gobierno, pues entonces muchos de ellos decían que era una empresa privada, podía hacer lo que quería, y entonces que tenía a los que protestaban que hiciesen otras empresas, como si hicieron ahí Gab o Parler, aunque Parler luego la llevaron, le impidieron que pudiese funcionar. Pero lo curioso es que ahora, cuando hay alguien que compra también una empresa privada, entonces ahora sí se llevan las manos a la cabeza y dicen, y de hecho muchos de ellos están diciendo, pues ahora me voy de Twitter y voy a otro lado, cuando antes pues ridiculizaban a los que hacían eso de otra forma, cuando tenían otros puntos de vista políticos. Está bien que se vayan a esas otras plataformas alternativas o que creen sus otras plataformas alternativas, pero que es curioso que una vez más eso se ve, lo de las reglas o los consejos pues funcionan para unos, pero no se los aplican a ellos mismos. También es curioso que Elon Musk está demostrando una vez más su capacidad de troll, porque también les está haciendo mensajes que por ejemplo, a Alexandra Ocasio-Cortez también, cuando ella puso también un tuit en el que protestaba o decía que le parecía muy mal eso, pues él le respondió eso como diciendo, oye, por favor, deja de intentar ligar conmigo, que soy muy tímido. Porque ella antes había dicho que cuando los republicanos la criticaban, que secretamente que estaban enamorados de ella. Entonces lo utilizó contra ella y se enfadó muchísimo. Y lo hace con todo el mundo, lo hace muy bien, de hecho. Sí, la verdad es que a mí es lo que más simpático me parece de Elon Musk, al margen de, ¿no?, sus ideas o todo lo demás, que me hace mucha gracia el nivel de troll que es capaz de alcanzar. Si no le va bien como empresario, seguro que como cómico algo consigue, porque día a día es el no te lo esperas, ¿no? Sus tweets y sus acciones también muchas veces, como esto de ir ahí con todo esa OPA de comprar Twitter. Y bueno, su promesa es esa, ¿no? Eliminar los bots, abrir la plataforma, hacerla open source y permitir que todo el mundo dé sus opiniones. Veremos si esto al final se lleva a cabo y de qué formas, pero bueno. Un giro inesperado de los acontecimientos, eso seguro para muchos. Y bueno, además siendo una plataforma que, como decías tú, pues tuvo mucho que decir en esto del control de la verdad, ¿no? Censurando muchas veces bloques enteros de noticias o, bueno, a personas como el presidente de Estados Unidos y más. Entonces, bueno, a ver hasta dónde llega el giro y qué consecuencias tiene. Pero bueno, yo creo que por hoy lo podemos ir dejando por aquí. Darte las gracias a ti y a todos, por supuesto, los que nos habéis acompañado hasta aquí. Recordaros que nos ayuda mucho toda vuestra actividad en el canal, que os suscribáis, que nos dejéis vuestros comentarios. Y bueno, lo de suscribirse no tengo que repetirme siempre, pero me gusta hacerlo. Entonces, recordad que cuando lleguemos a 10.000 suscriptores, pues Dani hará gala de un rap versión exclusiva de Joan de Lugo, que compartirá con todos nosotros. Así que no dudéis que será un premio excelente para todos. Yo creo que esa afirmación cuenta como desinformación rusa. Veremos qué dice el ministerio, la verdad. Nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Hello.